Dicen que el sonido de tus propios huesos rompiéndose se queda contigo para siempre. Nunca lo creí, hasta que escuché los míos. Me llamo Emma y durante 25 años viví en una casa donde mis sueños eran tratados como trapos sucios. Nuestro hogar estaba en un suburbio de Denver, donde cada césped tenía la altura reglamentaria. Y cada familia escondía secretos bajo el peso de las expectativas sociales. Mi papá, Richard, tenía la agencia de autos más exitosa de los 3 condados. Medía el éxito en metros cuadrados y estados de cuenta, aún presumiendo sus días de gloria en el equipo de fútbol americano de la preparatoria. Mi mamá, Patricia, vivía a través de los logros de otras personas, especialmente los de mi hermana menor, Madison. Madison era todo lo que yo no era. A sus 23 años, estudiaba su maestría en administración, mientras construía su imperio de bienestar, vendiendo productos para el cuidado de la piel, mediante campañas en redes sociales. Heredó el carisma de papá y el instinto social despiadado de mamá, lo que la hacía intocable en la jerarquía familiar. Y luego estaba yo, la artista, la decepción, la que eligió pinceles en lugar de márgenes de ganancia. En nuestra casa, la creatividad no valía, a menos que viniera con una etiqueta de precio. Y mis ingresos modestos por retratos por comisión eran poco más que dinero de Monopoly para ellos. Durante años interpreté el papel que me asignaron: la sirvienta de la familia, limpiando después de sus fiestas, llevando a Madison a eventos cuando iba borracha, sonriendo con educación cuando sus amigos me preguntaban qué pensaba hacer de verdad con mi vida. Las parrilladas de los domingos eran lo peor. Cada semana, papá encendía su enorme asador, y mamá invitaba a medio vecindario para que presenciaran nuestra prosperidad. Madison dominaba la escena cerca de la alberca, mientras yo iba y venía entre la cocina y el patio, asegurándome de que todos tuvieran bebida. Fue en una de esas reuniones, a finales de septiembre, cuando todo cambió. Madison regresó de hacer compras cargada de bolsas de diseñador. Papá presumía sus números de ventas a cualquiera que estuviera cerca. Yo llevaba una charola con bebidas cuando Madison apareció, dejando caer un bolso de diseñador directamente sobre mi charola. Los vasos cayeron al suelo y todos voltearon a ver. «Ups», dijo Madison con dulzura. «Emma, ¿puedes limpiar eso y llevar mi bolso adentro? Solo ten cuidado de no manchar el cuero con tus dedos llenos de pintura». Me quedé rodeada de vidrios rotos, sintiendo 30 pares de ojos sobre mí. No era algo inusual, pero había algo en su sonrisa burlona. ¿Qué hizo que algo dentro de mí se rompiera? «Recógelo tú», dije en voz baja. El silencio fue ensordecedor. La sonrisa de Madison vaciló antes de transformarse en algo más filoso. «¿Perdón?», dijo. «Que lo recojas tú. No soy tu sirvienta». Papá se detuvo a medio voltear la carne y caminó hacia mí, el crujido del vidrio bajo sus mocasines. «Emma, creo que necesitas recordar dónde estás y con quién estás hablando. Le hablo a mi hermana, en lo que se supone es mi casa». Su mandíbula se tensó. «¿Tu casa? Déjame recordarte quién paga la hipoteca. Quién pone la comida en tu mesa. Quién te ha permitido vivir aquí sin pagar renta. Mientras juegas con tus proyectitos de arte. Si quieres actuar como invitada, consíguete otro lugar donde dormir esta noche». «Está bien», dije, tomando mis llaves del auto. «Voy a empacar». «¿Y a dónde crees que vas con esas llaves?». «Ese Honda está registrado a mi nombre. Y yo pago el seguro». La realización me golpeó como un puñetazo. El auto había sido un regalo de graduación. O eso creía yo. Incluso ese pequeño pedazo de independencia era una ilusión. Mamá por fin habló. «Emma, si le pides disculpas a tu hermana y limpias este desastre, podemos olvidar que esto pasó». La oferta quedó flotando en el aire. Una cuerda de regreso a la servidumbre silenciosa. Solo tenía que inclinarme. Y todo volvería a la normalidad. En vez de eso, dejé la charola en el suelo. Y empecé a caminar hacia la calle.
Emma, la voz de papá retumbó. No te atrevas a alejarte de mí. Seguí caminando. Detrás de mí, la conversación se reanudó. Con Madison convirtiendo esto en otra historia. Sobre su hermana difícil e ingrata. Llegué a la banqueta sin plan, sin dinero, sin a dónde ir. Pero por primera vez en años, no me importaba. Fue entonces cuando escuché encenderse el motor. La enorme camioneta negra de papá me siguió lentamente. La ventana bajando. Súbete, Emma. Vamos a hablar como adultos. Negué con la cabeza y seguí caminando. Cuando llegué a la esquina, papá aceleró. Y cruzó la banqueta de lado a lado, bloqueando mi paso. Dije que te subas. No, dije, rodeando el frente del vehículo. Entonces pisó el acelerador. No recuerdo el impacto, solo volar. Y luego la dureza brutal del buzón de ladrillo. Que detuvo mi vuelo. El sonido de mis huesos rompiéndose. Fueron varios sonidos en rápida sucesión. Mi pierna izquierda se llevó la peor parte. Aplastaba entre el parachoques y el ladrillo firme. El dolor era indescriptible. Una explosión ardiente que reconfiguró mi sistema nervioso. Entre la agonía escuché gente corriendo, voces gritando. Alguien llamando al 911. Papá ya se había echado en reversa. Y se quedó de pie frente a mí. Su rostro fingiendo preocupación. Para el público que se estaba reuniendo, ella simplemente colapsó. No sé qué pasó. Mamá apareció con lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, Emma, ¿qué te pasó? Aún con el dolor atravesando cada fibra de mi cuerpo. Me sorprendió su actuación. En cuestión de minutos se transformaron de agresores. A la imagen perfecta de una familia preocupada corriendo a auxiliarme. Madison llegó grabando con su celular. Estoy tan asustada, le dijo a su cámara. Mi hermana simplemente colapsó. No sé qué tiene. En el hospital, los doctores dieron su veredicto. Con compasión profesional. Mi pierna estaba hecha pedazos. Los huesos del pie aplastados más allá de una reparación simple. Varias cirugías, meses de terapia. Y probablemente caminaría con una cojera permanente. El daño nervioso era irreversible. Mientras mi familia se agrupaba alrededor de mi cama. Papá me apretó el hombro. Vamos a conseguirte la mejor terapia física que el dinero pueda pagar. Mamá se secó los ojos. Nos diste un susto enorme cuando colapsaste así. Madison se acomodó perfectamente frente a su cámara. Capturando su cara llorosa y mi pierna vendada. Los doctores dicen que va a estar bien, dijo con voz temblorosa. Ha sido un día tan traumático. Yo solo yacía ahí, escuchando cómo reescribían la historia en tiempo real. La medicina para el dolor hacía que todo se sintiera irreal. Pero una cosa me quedó clarísima. Nunca reconocerían lo que en verdad pasó. Yo era la víctima de un episodio médico aleatorio. Y ellos eran la familia amorosa que se unía para apoyarme. Cuando llegó el oficial de policía para tomar mi declaración. Con mamá y papá sentados justo ahí. Tuve que elegir, decir la verdad o quedarme callada. No recuerdo bien qué pasó, le dije. Iba caminando, y de pronto estaba en el suelo. Cuando se fue, papá me dio una palmada en la mano. Tomaste la decisión correcta, cariño. A veces es mejor enfocarse en sanar. El mensaje era claro. Mientras yacía ahí con la pierna elevada y un futuro incierto. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Jugaría su juego, sería la hija agradecida. Pero también sería paciente. Las primeras semanas en casa fueron justo como imaginaba. Me instalaron en el cuarto de visitas en la planta baja. Con mis materiales de arte amontonados en un rincón. Madison estaba especialmente atenta. Documentando su papel de hermana cariñosa en redes sociales. Desde el accidente había ganado miles de seguidores. Monetizando mi trauma. Sin nada que hacer más que observar. Me volví invisible. Un mueble del que la gente hablaba alrededor. Lo que observé fue revelador. Las prácticas de negocios de papá eran cuestionables. Escuché llamadas sobre odómetros alterados. Y financiamientos creativos que rozaban lo ilegal. El imperio de bienestar de Madison era peor. Inflaba los precios cientos de %.
mientras reclutaba universitarias con promesas falsas. Cuando por fin pude usar la computadora familiar, encontré su cuenta de redes sociales abierta. Lo que descubrí fue una mina de oro. Mensajes sobre esquemas de sobreprecio. Afirmaciones falsas de salud. Y conversaciones donde se burlaba de sus seguidores, llamándolos borregos y presas fáciles. Lo más impactante fue el fraude académico. Su éxito universitario era comprado. Había estado pagando por ensayos, comprando respuestas, usando las donaciones de papá para influir en sus calificaciones. Estaba a semanas de graduarse con honores, en un título que había comprado. Entonces recordé a mi tío Leo. Leo era el hermano menor de mi mamá. La oveja negra borrada de nuestra historia. Había sido periodista de investigación. Hasta que un reportaje de corrupción se vino abajo misteriosamente. Hace 5 años. Su fuente se retractó, los documentos desaparecieron. Y Leo terminó desempleado e inhabilitado. Lo localicé en un pequeño departamento, donde trabajaba como verificador freelance. Cuando le llamé, su reacción inicial fue de sospecha. Gemma, ¿estás bien? No he sabido nada de tu familia en años. Precisamente por eso te llamo. Necesito tu ayuda. Leo escuchó mientras le contaba todo. El accidente, el encubrimiento. Y las pruebas que había encontrado. Tras un largo silencio, dijo. Lo que describes podría ser conspiración criminal. Fraude, intento de homicidio con un vehículo. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Que estoy segura. Pero no puedo hacerlo sola. Durante el siguiente mes, Leo y yo planeamos con precisión militar. Él verificó pruebas e identificó medios. Para obtener el máximo impacto, creamos una línea del tiempo completa. De las actividades ilegales. Cruzaba con estados de cuenta y comunicaciones. Lo más importante, documentamos el atropello. Con registros médicos y análisis de ingeniería, que probaban que me habían embestido deliberadamente. El plan era elegante. Liberar todo simultáneamente a medios, autoridades y redes sociales. Pero la pieza central sería un sitio web, que sirviera como repositorio de todas las pruebas. El sitio que creó Leo era una obra maestra. De periodismo investigativo. La sección de fraude automotriz incluía fotos de odómetros alterados y testimonios de víctimas. La sección del esquema piramidal de Madison mostraba sus propias palabras llamando presas a sus clientas. Pero la sección que más significaba para mí era la del accidente que no fue, que contenía pruebas médicas. Y mi relato de lo que realmente pasó. Programamos el lanzamiento para el banquete anual, donde papá recibiría el premio al empresario del año. Su momento de mayor triunfo se convertiría en su mayor caída. La mañana del banquete, mantuve mi rutina habitual, mientras la familia se preparaba para la celebración. Exactamente a las 3 de la tarde. Mientras decoraban el salón del evento. Leo y yo activamos nuestro plan. El sitio web se publicó, seguido de comunicados de prensa. A todos los medios de noticias importantes. En cuestión de minutos empezaron a aparecer reportajes en línea. Y para la noche, la historia ya era tendencia. En redes sociales de toda la región. Llegué al banquete interpretando por última vez el papel de hija solidaria. Papá recorría el salón, disfrutando la admiración. Madison hacía múltiples transmisiones en vivo, dando a sus seguidores acceso detrás de cámaras a la celebración familiar. Conforme avanzaba la noche y se acercaba la entrega del premio, la gente comenzó a revisar sus teléfonos con más frecuencia. Las conversaciones se volvieron más apagadas. Algunos invitados salían para hacer llamadas. Papá fue llamado al escenario justo cuando el primer reportero entró al salón. Lo vi comenzar su discurso de aceptación, hablando de valores familiares y prácticas honestas de negocio. Mientras la gente en el público comenzaba a murmurar y a señalar sus pantallas. El reportero se acercó a la mesa principal, mostrándole algo en su celular a la organizadora. La mujer se puso pálida, haciendo señas urgentes entre bastidores.
Madison notó que algo andaba mal. Su transmisión en vivo explotó con comentarios que ya no eran de apoyo. La gente compartía enlaces al sitio web, pidiéndole que explicara las prácticas de su papá y su fraude académico. Papá, Madison interrumpió su discurso. Creo que tenemos que ver esto. Le mostró su celular con el hashtag #fraude familia Miller en tendencia. El rostro de papá pasó por varias expresiones, antes de quedarse en una confusión llena de ira. Cuando levantó la vista del celular, sus ojos me encontraron. Tú, dijo por el micrófono. Tú hiciste esto. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. No hice nada, papá. Solo dije la verdad. Los reporteros inundaron el salón. Los flashes estallando mientras los noticieros se instalaban. Madison seguía transmitiendo en vivo. Su número de seguidores subiendo. Mientras la gente veía el desastre desarrollarse. Damas y caballeros, dije con firmeza. Esta noche se suponía que celebraría los logros de mi padre. En cambio, se ha convertido en la oportunidad perfecta para hablar de sus actividades criminales. Papá empezó a caminar hacia mí. Pero el tío Leo apareció con 2 oficiales de policía. Richard Miller, dijeron. Tenemos una orden de arresto en su contra. Por fraude, agresión con un arma mortal y conspiración. Papá fue arrestado en el escenario, mientras recibía su premio humanitario. La transmisión en vivo de Madison capturó todo, incluido su colapso histérico. Mamá desapareció en el baño durante 1 hora. Cuando la policía se llevaba a papá, se volteó hacia mí. No tienes idea de lo que hiciste. Destruiste a esta familia. No, respondí lo bastante alto para que todos oyeran. La salvé. La investigación fue rápida. La agencia de papá cerró en menos de 1 semana. Madison fue expulsada a solo 3 materias de graduarse. Siguieron demandas civiles de las víctimas de ambos fraudes. Pero el resultado más satisfactorio fue el más simple. Finalmente era libre. Con ayuda de Leo encontré un pequeño departamento. Y empecé a reconstruir mi vida. El acuerdo legal por mi caso de agresión me dio suficiente para vivir. Mientras me establecía como artista independiente, mi trabajo empezó a tomar temas más profundos, que conectaban con los compradores, de una forma que mis piezas anteriores jamás lograron. 1 año después, Leo me escribió que había sido contratado como editor de investigaciones en una revista importante. Su carrera resucitada gracias a nuestra historia. Más importante aún, descubrió pruebas de que las represalias de papá contra él formaban parte de un patrón de corrupción más grande, que por fin estaba siendo procesado. Emma, escribió, lo que hiciste no solo fue obtener justicia para ti. Salvaste a más personas de las que imaginarás jamás. Ahora, sentada aquí 2 años después. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido distinto. Probablemente estaría más segura, más cómoda, menos sola. Pero también seguiría siendo cómplice de sus crímenes. Atrapada en una versión de mí misma, definida por sus limitaciones. El sonido de los huesos rompiéndose se queda contigo para siempre. Pero también se queda el sonido de la verdad. Dicha en voz alta por fin. Las cicatrices físicas ahora son símbolos de supervivencia. No de vergüenza. Cada día despierto en mi propio departamento, rodeada de mi arte. Y siendo responsable solo ante mí misma. Mi pierna todavía duele cuando llueve. Y siempre caminaré con una ligera cojera. Pero cada paso que doy es solo mío. Elegido libremente. Al servicio de la vida que he decidido construir. A veces la única forma de salvarte es estar dispuesta a perder todo lo demás. La última vez que vi a Madison fue en una cafetería cerca del campus. Trabajaba como barista. Su imperio de redes sociales reducido a unos cuantos cientos de seguidores. Fingió no verme. Pero podía notar que sabía que estaba ahí. Pensé en acercarme, tal vez intentar reconstruir nuestra relación sobre bases honestas.
Pero entonces recordé su risa cuando mis huesos se rompieron. Cómo monetizó mi trauma. El desprecio en su voz. Algunas personas merecen perdón. Otras, merecen consecuencias. Aprender la diferencia puede ser la lección más importante que he dominado. Me fui sin decir una palabra. Y conduje de regreso a mi estudio, donde un cuadro a medio terminar me esperaba. Montañas y cielo extendiéndose sin fin. Llenos de posibilidades. No marcadas por las limitaciones que otros intentaron imponerme. La chica que limpiaba vidrios rotos. En fiestas ajenas se había ido para siempre. En su lugar, estaba alguien que había aprendido a valorar el sonido de la justicia. Finalmente cumpliéndose. Incluso si llegó al costo de todo lo que alguna vez creyó querer. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. A veces, es ser libre.